Muy buenos días, hoy viernes 18 de marzo, soy José Luis Herrera, miembro del equipo de Banco Big España, Banco de Inversión Global, y como en otras ocasiones vamos a hacer un repaso desde un punto de vista de análisis técnico de algunos valores del IBEX 35. Comenzamos por orden alfabético con ACS. Es un valor, como se puede apreciar, son velas semanales, que está intentando salir del lateral en el que viene cotizando desde julio del pasado año. Tenemos como zona inferior las inmediaciones de los 20 euros y en la parte superior las inmediaciones de los 24,50, 24,70. El cierre semanal va a condicionar si realmente dejamos atrás la parte superior del canal y por lo tanto podemos aspirar a una continuidad del movimiento alcista o no. Así que vamos a vigilar toda esta zona, un cierre por encima de los 24,50, 24,70, pues sería algo muy positivo para el valor. Seguimos con AENA, un valor que sigue dentro de una gran lateralidad desde que diera comienzo en noviembre del 2020. La pasada semana, cuando veíamos en general pues fuertes caídas, sobre todo en el IBEX 35, que llegó a cotizar alrededor de los 7.300 puntos, el valor perdía la parte inferior, pero una vez más la importancia de esperar a la confirmación de la vela al cierre, en este caso el cierre semanal, ya que lo que teníamos es una ruptura falsa, una ruptura que nos podría estar anticipando precisamente lo contrario, una fortaleza alcista que por el momento está teniendo lugar y vamos a ver cómo reacciona si vuelve a visitar la zona de los 150, 156. Le daremos de margen la superación de esta pequeña directriz alcista para pensar en una continuidad alcista del movimiento. Las zonas las tenemos claramente definidas, tanto de soporte como de resistencia, dentro de esta pauta o de este movimiento que está realizando el valor desde hace bastante tiempo. Nos vamos con otro valor del sector turístico, como es Amadeus. En este caso, pues es un valor que nos ofrece la siguiente situación a nivel técnico, también un lateral, pero en este caso, pues venía precedido con la vela que nos dejaba la pasada semana con una perforación de la directriz alcista que partía de mayo de 2020. Por lo tanto, tenemos dos escenarios. Por un lado, el impulso que nos da el haber hecho un apoyo la pasada semana en niveles algo por debajo de los 49 euros, que suponían un apoyo en una zona relevante. Estuvo aquí en septiembre de 2021. Pero por otro lado, pues se está frenando con el volver a tocar esta directriz alcista que en su momento fue perforada. Es decir, podríamos estar en esta tangencia ante un posible pullback. Por lo tanto, una zona clave. Vamos a ver lo que hace a partir de esta zona. Si lo deja atrás, pues sería un movimiento de continuidad alcista previsiblemente y si no, pues podría volver a tantear niveles de alrededor de 49 euros, que es donde estableceríamos el stop por debajo de los mismos si es que vuelve a tantearlos y nos planteamos una entrada. Nos vamos con un banco, en este caso BBVA, es un valor que ha mostrado una fuerte resiliencia al igual que el resto del sector financiero. La pasada semana hacía mínimos en la zona del 4,40, un poquito por debajo, apoyándose pues en esta especie de canal correctivo que está desarrollando. El estocástico amaga con cortar al alza, por lo tanto, pues hay posibilidades de continuidad alcista, pero es verdad que esta semana pues se ha topado con una zona que en su momento fue relevante, fue de soporte, que una vez perforada es resistencia en inmediaciones de los 5,35. Así que, ¿qué podría ocurrir si no conseguimos dejar con vela semanal atrás la zona de los 5,35? Pues habría riesgo de que siga canalizando con este cierto sesgo bajista y estableceríamos la zona de soporte entre los 4,35, que serían la base de este canal, y los 4,15, que ya sería una zona muy importante de soporte que no debería en ningún caso perder. Nos vamos con Banco Santander. La situación tiene cierta similitud con BVA, también un canal con menos pendiente en este caso, y respetaba la pasada semana al cierre, una vez más, la importancia de los cierres semanales, sobre todo en situaciones de fuerte volatilidad como lo que estamos viviendo en las últimas semanas, respetaba una zona muy importante como es el 2,60.
Techo de canal en estos momentos alrededor de los 3.30, 3.35, coincidiría con las inmediaciones de su media de 200 sesiones, y la siguiente zona de control estaría entre los 3,5 y los 4 euros, que es donde estuvo cotizando a lo largo del año 2019 y principios del 2020. Nos vamos con Inditex, que ha hecho algo muy interesante desde un punto de vista técnico. Esta semana ha habido además resultados, y es lo siguiente. Además creo que es el único valor del IBEX, o de los muy pocos, que ha devuelto todo lo ganado desde los mínimos de marzo 2020. Esto es muy significativo. Si pensamos que es un valor que va a seguir, o una compañía que va a seguir teniendo fuertes resultados, fuerte crecimiento, como hemos visto con la presentación de resultados, como hemos visto con la continuidad en cuanto a la fortaleza del negocio online, etcétera, etcétera, pues quizás podríamos pensar que ha sido un varapalo excesivo. En todo caso, desde un punto de vista técnico, lo que hacía la pasada semana en los mínimos de la jornada del lunes, concretamente del 7 de marzo, era apoyarse en una zona de soporte relevante. Estuvo alrededor de los 18,50, niveles que eran de marzo 2020. Por lo tanto, era una zona clara de entrada. Al menos teníamos la zona delimitada para establecer un soporte en caso de perforación. El estocástico además giraba al alza desde zona extrema sobre venta. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Lo podemos ver bien en velas diarias. Pues se fue rápidamente a la siguiente zona de control, que eran las inmediaciones de los 21 euros. En cierta jornada, creo que era el miércoles 9, vamos a ver un poquito más grande, efectivamente el miércoles 9 dejaba un hueco al alza que después se cerraba de forma también muy ortodoxa, pero ante la imposibilidad de dejar atrás los 22,80, 22,90, pues ha vuelto a mostrar cierta debilidad en jornadas siguientes. Ahora mismo pues tenemos una zona clara de control, una zona clara de soporte en los 20,65, los mínimos que dejaba la jornada de ayer jueves, y si consigue respetar esa zona, podríamos pensar en una continuidad alcista siempre que consiga perforar al alza los 22,90, 23 euros. En definitiva, 20,65 en el muy corto plazo como soporte, y los 21,90, 22,90, perdón, como resistencia siempre en el muy corto plazo. Y por supuesto, en caso de que empeore la cotización, pues nunca perder los 18,50, que es la zona clave. Nos deja un gráfico, pues bueno, que tiene mucha proyección al alza, pero que no está exento de riesgos todavía en el corto plazo. Nos vamos con Colonial. Parece que está entrando dinero en las OCIMIS, en las inmobiliarias, en todo el sector promotor, etcétera. En entornos inflacionistas es un sector que se suele comportar relativamente bien. Y desde un punto de vista técnico, volvemos a las velas semanales de nuevo. Desde un punto de vista técnico tenemos esta situación, este triángulo expansivo después de la fuerte tendencia bajista que iniciaba con el doble techo en los 9,50 de agosto del pasado año, y si es suficiente para revertir la tendencia o no, pues todavía es pronto para saberlo. Habría que ver el cierre semanal, ya que intrasemanalmente ha dejado atrás esta directriz bajista, pero por el momento lo que está haciendo es algo que podría interpretarse como una señal bajista, y es que estaría dentro de nuevo de esta figura y dentro, o por debajo, mejor dicho, de la directriz que ha venido delimitando las recuperaciones. Por lo tanto, un cierre semanal en estos niveles nos dejaría una vela con posibles implicaciones bajistas. ¿Vale? Tendría una zona de soporte ya bastante más abajo en este nivel, ¿vale? En niveles de octubre del 2020, cuando el mercado inició toda la senda alcista posterior, una vez que se conocían las vacunas contra el coronavirus, etcétera, y no sería descartable verlo ahí, pero pues si consigue dejar atrás niveles de 8, 8,20, desde luego pues el aspecto mejoraría mucho y tendría alrededor de los 9 euros su siguiente zona de control en las inmediaciones de su correspondiente media de 200 sesiones. IAG, un valor muy seguido, muy negociado. Pues nada, nuevo, seguimos dentro de este gran canal ah, de consolidación después del tramo de subida que le llevó desde las inmediaciones del euro, niveles de ampliación de capital, hasta los 2,60, zona desde la cual
se descolgó a la baja una vez fue perforado en marzo de 2020 en lo peor de la pandemia y por lo tanto zona clara de resistencia a los 2,60. Pero mientras tanto, pues sigue dentro de este lateral, como decimos, soporte en estos momentos, niveles de 1,35, resistencia, niveles de 1,75. Así que entre esas dos zonas está el asunto. Dejando atrás el 1,75 se podría ir a las inmediaciones de los 2 euros de nuevo y con posibilidades de romper al alza este canal ya de una vez. Si perfora la zona del 1,35, posibilidades de irse de nuevo a la franja entre el euro y euro 20. Un valor para trading interesante, pero no exento de riesgos, lógicamente. Almiral, vamos un poquito más rápido, sería el siguiente valor, pues un triángulo también expansivo podríamos denominar. La base estaría en estos momentos alrededor de los 10, 15, el techo alrededor de los 12, 25 y su superación o su ruptura es lo que nos delimitaría al alza la visita de alrededor de los 15 euros como objetivo y a la baja pues toda la franja entre los 8,50, 8,70 como objetivo, ¿vale? Así que interesante el valor si vemos una ruptura o en uno u otro sentido porque podría desplegar un tramo relativamente amplio en uno u otro sentido, lógicamente. Merlin, otro valor del sector vivienda y tiene un claro canal, techo, niveles de 10, lo vemos aquí, niveles de alrededor de 10,30, 10,40, coincidiendo con su media de 200 sesiones. Y en la parte de abajo, soporte alrededor de los 8,90 creo que es, ¿no? No, sí, alrededor de los 8, 50 aproximadamente. Incluso le podríamos dar extensión al mínimo de esta vela a los 8,37. Pues bueno, un canal interesante. Vamos a ver si a nivel Fibonacci nos ofrece alguna confirmación en cuanto a soporte de cierta referencia. Pues sí, vemos cómo, ¿vale? El mínimo de esta vela corresponde al 38,2 de retroceso de todo el tramo de subida previo, por lo tanto un nivel de referencia que nos permitió cerrar semanalmente por encima de la zona clave como eran los 8,75 niveles donde se había apoyado en los recortes previos y una vez más la importancia de esperar al cierre semanal, ya que el descuelgue de esta zona nos podía haber dado pie a pensar en un movimiento bajista, pero sin embargo encontraba el 38,2 de retroceso por Fibonacci que le permitía pues finalmente cerrar la semana al alza y además pues con una continuidad alcista en la semana en curso. Dependiendo del cierre de esta semana veremos o dependiendo de lo que pueda hacer en las próximas sesiones, veremos si hay posibilidades de romper al alza o si no, pues si vuelve a la base de canal, incluso con peligro de romper a la baja. En caso de romper al alza la extrapolación de la anchura de este canal, fíjense cómo nos llevaría a otra zona muy importante de control, como serían las inmediaciones de los 11,70, que en su momento inició el desplome de los precios y que ahora sería zona relevante. ¿Vale? Vamos a vigilar este valor también porque al igual que Admiral podría dar situaciones de trading, de swing trading bastante interesantes. El mercado no está exento de riesgos, estamos viendo caídas en determinados valores, en determinados sectores, pero también estamos viendo muchas oportunidades y muchas situaciones de trading interesantes en muchos otros, ¿vale? Eso es propio de mercados volátiles también. No todo cae, no todo sube cuando sube. Repsol es un valor que a pesar de la revalorización de los precios del petróleo, aunque en las últimas jornadas ha habido recortes, pues desde un punto de vista técnico la verdad es que no ha seguido una correlación muy amplia, ha tenido un comportamiento mediocre y lo explicamos por el hecho de que se ha topado en sus inmediaciones con los 12,60, 12,70 con esta directriz alcista que venía guiando, frenando las recuperaciones de los precios. Lo que está haciendo ahora, pues no me gusta mucho. Está intentando apoyarse en su media de 200 sesiones, pero un cierre semanal por esta cota, pues le podría llevar perfectamente a tomar de nuevo impulso en inmediaciones de los 10,40 o bueno, impulso, o visitar la zona de los 10,40. Veríamos si desde ahí toma impulso o los perfora, ¿vale? 10,30, 10,40. Como ven, pues bueno, correspondiendo con el mínimo de esta vela y además un apoyo de nuevo en esta alcista. Eh, ¿Vale? Si reacciona al alza, pues niveles de 12,40, 12,50 y su superación le podría llevar
a un objetivo que a medio plazo no es descartable, alrededor de los 14,50, pero por el momento, pues bueno, debilidad en el muy corto plazo en Repsol. Solaria, que es un valor que se ha comportado bien, otro sector, el de renovables, energías alternativas, etcétera, etcétera, que pues bueno, pues tiene cierta lógica, pues ha entrado dinero, ya que pues nos estamos planteando con la guerra de Rusia y con con el posible problema de suministro energético, pues una aceleración de todo el panorama energético, ¿no? De combustibles. Técnicamente, zona clave, la que dejaba la pasada semana atrás, lo que había sido resistencia semanas anteriores, en torno a los 17,60. Zona clave. La vela además era contundente. ¿Qué puede ocurrir ahora? ¿Qué podría pasar y podría ser una inmejorable oportunidad de entrada, siempre ajustando nuestro stop, lógicamente? Pues podría ocurrir que esta resistencia se tanteara de nuevo, ahora convertida en soporte a niveles de 17,70, incluso un poquito más abajo, 17,25. Entre el 17,25 y 17,70, si es que llega, todavía está lejos, pues podría haber incluso, bueno, toda esta zona realmente. Es decir, no podemos ajustar tanto en situaciones de volatilidad porque, bueno, pues muchas veces hay que tener cierto margen y cierta flexibilidad, pero toda esta zona podría ser zona de soporte si hay dudas sobre la continuidad del valor y por lo tanto aquí tendríamos un stop claro y estaríamos entrando en una inmejorable posición. Nunca perseguir los precios, ¿vale? Nunca perseguir los precios. Si no toca esta zona y sigue al alza, pues a vigilar la superación del máximo anterior, el 21,25. Y pues en ese caso tener objetivos pues por encima, ¿no? No olvidemos que el valor en enero del pasado año hacía máximos de en torno a 30 euros. Estaríamos hablando de un 50% desde el nivel actual. Ya por último nos vamos con Telefónica, que es un valor que desde un punto de vista técnico lo está haciendo también relativamente bien, que no hace mucho ruido, pero que empieza a mejorar su aspecto poquito a poco. Y en este caso nos movemos entre dos zonas claramente delimitadas. Fue capaz de dejar atrás toda esta directriz bajista del largo plazo, la que iniciaba en mayo del 2017 en las inmediaciones de los 10 euros. Fue capaz de dejarla atrás hace no mucho, ¿vale? A principios de mitad, más bien del pasado mes de enero. Y la pasada semana lo que hacía en los descuelgues iniciales era tantear esta directriz bajista, esta en su momento resistencia, ahora convertida en soporte. Aquí lo tenemos, niveles de alrededor de 3,70, 3,75. Desde ahí ha entrado dinero. Y el otro escenario, como comentábamos, o la otra zona, mejor dicho, es esta directriz alcista, muy parecido a lo que hacía Repsol, recuerden, esta directriz alcista que ha venido delimitando las recuperaciones de la cotización y que ahora mismo nos da una zona alrededor de los 4,50, 4,55 como zona de resistencia. Un poquito más arriba tiene otro nivel, el 4,65, que es zona clave, los altos de junio 2020. Por lo tanto, entre el 4,50 y 5, 4,65 resistencia. Soporte, en primera instancia, los 3,70 mínimo de esta vela y más abajo la zona clave de los 3,45. Ahí tenemos delimitado el escenario en Telefónica. La superación al alza de los 4,65 pues le dejaría el camino expedito para llegar a los 5,45, que sería la siguiente zona de control, este mínimo de aquí. Y además estaría dejando atrás su correspondiente media de 200 sesiones, lo cual sería algo positivo. Por mi parte nada más. Hemos hecho un repaso creo que han sido 14 valores del IBEX, los que hemos considerado que presentaban una situación técnica más interesante. Espero que les haya sido de utilidad. Como siempre, pues nos pueden contactar si tienen cualquier duda o sugerencia a través del teléfono 910012010 y, ¿por qué no?, a través del correo electrónico broker@bancobig.es. Buen fin de semana. Gracias.